Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre explicativo sobre la descolonización de Asia y África. Les aconsejo tener a mano el esquema correspondiente a este tema. Comencemos. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de las luchas por la independencia de las colonias europeas en Asia y África. Es cierto que los imperios coloniales habían existido durante siglos. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX que estos se extendieron notablemente, como parte de la propia expansión del capitalismo industrial por el mundo, en un proceso histórico denominado imperialismo. Así, hacia 1914, más de la mitad de la humanidad vivía en colonias o semicolonias, es decir, en territorios dominados de manera directa y exclusiva por alguna potencia, donde la población local tenía poco o ningún tipo de control sobre el gobierno o la economía, a pesar de la colaboración que algunos pudieran practicar con el invasor. Las potencias, por su parte, realizaban inversiones de capital y enviaban sus excedentes de población hacia las colonias, donde además sobreexplotaban el medio ambiente y la mano de obra nativa, mientras extraían valiosos recursos por medio de intercambios comerciales desiguales. Tal era la situación de prácticamente toda África y del sur de Asia. América Latina, a pesar de haber conquistado la independencia en el siglo XIX, no había podido evitar caer en relaciones económicas de dependencia con las potencias, en particular con Estados Unidos o Inglaterra. A lo largo de las 3 décadas comprendidas entre las dos guerras mundiales, este orden mundial fue entrando en crisis, al punto de colapsar a partir de 1945. Ya en plena Guerra Fría, y a través de una serie de episodios de violencia significativa, las colonias se fueron liberando. En líneas generales, esto sucedió por oleadas, comenzando en el este de Asia y terminando en el sur de África. De este modo, y en menos de medio siglo, los estados soberanos en el mundo pasaron de ser cerca de 60 a casi 200. Esto convierte a la descolonización de Asia y África en uno de los procesos históricos claves para entender el mundo contemporáneo, pues es precisamente a partir de entonces que podemos empezar a hablar de una historia verdaderamente mundial. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Bien, hay 5 causas relacionadas entre sí que resultan fundamentales. Para empezar, durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de las colonias no fueron meros espectadores del conflicto, todo lo contrario. En el este y sudeste asiático, cuando Japón comenzó a expandirse por esas regiones, los imperios europeos se resignaron a perder sus colonias. Las poblaciones nativas, en cambio, resistieron y se enfrentaron a la invasión nipona. En África, los nativos no solo lucharon contra las tropas del eje en sus territorios, sino que también fueron movilizados para participar en numerosas de las batallas que tuvieron lugar en Europa. Y, vale aclarar, luego de que los nazis se rindieran, no recibieron el merecido reconocimiento. Francia, por ejemplo, no permitió a sus tropas coloniales participar del desfile realizado en París tras la expulsión del eje. Una segunda causa fue la propia expansión japonesa que mencioné antes. Que este país hubiera derrotado con facilidad a Francia e Inglaterra en sus posesiones asiáticas rompió el mito de la invencibilidad europea, lo cual tuvo un gran impacto psicológico en las poblaciones de dichas colonias. Incluso, los propios japoneses, en plena guerra, habían agitado el nacionalismo en cada colonia, para que sus habitantes se libraran del dominio europeo y aceptaran el nuevo dominio japonés. Esto último, claro, no prosperó. Una tercera causa fue la devastación que sufrió Europa durante la Segunda Guerra Mundial, sobre la que ya he hablado en videos anteriores. Esto debilitó a estas potencias, pues, con sus economías paralizadas, sus instituciones al borde del colapso y grandes porciones de su población en situación crítica, pocos recursos les quedaron para mantener un férreo dominio sobre sus colonias. Por el contrario, las dos grandes superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, se pronunciaron en contra de cualquier tipo de colonialismo, ya fuera porque realmente lo creían o porque querían ampliar sus áreas de influencia a costa de los imperios coloniales en retroceso. En cualquier caso, esto dio aliento a los movimientos independentistas, al mismo tiempo que puso en aprieto a las potencias europeas. Incluso en plena Segunda Guerra, Estados Unidos comprometió a Inglaterra, muy a su pesar, a firmar la Carta del Atlántico. Esta fue una declaración conjunta en la que ambas potencias acordaban respetar el derecho a la soberanía de todos los pueblos del mundo, incluidas las colonias, y no solo de aquellos invadidos por el eje. Ocurre que la propia Segunda Guerra Mundial, desde la mirada del bando aliado,
había sido una lucha contra un, entre comillas, imperio del mal que quiso conquistar el mundo, es decir, los nazis. Una vez lograda la victoria, los aliados impusieron ese relato sobre la guerra, a través del cine y otros medios, llegando hasta nuestros días. Y es un relato con el que yo acuerdo, el nazismo cumple todos los requisitos para constituir lo que llamaríamos un imperio del mal. Expansionismo, racismo, misoginia, terror y desprecio por la vida humana, entre otras cosas. Ahora bien, para alguien que vivía en Asia o en África en 1945, muchos de esos requisitos eran cumplidos por cualquiera de los imperios coloniales europeos. Por ello, todo lo anterior estimuló el surgimiento o crecimiento de partidos y movimientos nacionalistas en las colonias. En general, estaban dirigidos por sectores de las clases medias, veteranos de la Segunda Guerra o intelectuales que habían accedido a educación universitaria en las metrópolis imperiales. Sus bases, por otro lado, lograron un verdadero arraigo entre las clases populares, mayormente campesinas, otorgándole gran masividad y empuje al reclamo independentista. Además, estos movimientos establecieron lazos de solidaridad entre sí, por encima de las fronteras coloniales, como fue en los casos del llamado panarabismo o panafricanismo. Hablemos ahora del desarrollo de la descolonización. No todos los movimientos independentistas emplearon las mismas tácticas y estrategias de lucha, ni tampoco todos los imperios coloniales reaccionaron igual ante la rebelión de sus posesiones. Aunque, cabe aclarar, la violencia fue un elemento común a todos estos procesos. Francia fue el mejor ejemplo de una potencia que se resistió a perder sus posesiones. Para ello, empleó desde masivas intervenciones militares hasta el uso de la represión y la tortura contra la población civil. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la guerra que se desató en Indochina, actuales Laos, Camboya y Vietnam, entre 1945 y 1954, donde los japoneses se enfrentaron a grupos guerrilleros comunistas. Estos grupos ya habían luchado contra los japoneses y, tras la retirada francesa, lucharían contra Estados Unidos en uno de los escenarios calientes de la Guerra Fría. O la guerra que se desató en Argelia entre 1954 y 1962, en la cual los franceses chocaron contra el Frente Nacional de Liberación, un partido nacionalista laico del norte de África, parte de un movimiento regional conocido como socialismo árabe. Tanto allí como en Indochina, Francia fue derrotada, lo que aceleró el levantamiento y la independencia de las demás colonias francesas. El caso de Inglaterra es bien diferente. A pesar de que emplearon la represión armada en ocasiones, como sucedió cuando intentaron frenar la liberación de Kenia, los ingleses comprendieron que la independencia de Asia y África era inevitable. Por ello, buscaron la forma de negociar transiciones pacíficas que le permitieran mantener lazos económicos con sus antiguas colonias luego de que éstas se liberaran. Esto lo hicieron a través de una política denominada divide y reinarás, a través de la cual los ingleses profundizaron las diferencias y conflictos existentes entre los distintos grupos independentistas. Así ocurrió, por ejemplo, con el Raj británico. Allí, el Partido del Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana no llegaron a un acuerdo y la colonia terminó dividiéndose, inicialmente en dos países, la India y Pakistán. Aunque se trató de un proceso que, en líneas generales, consideraríamos pacífico, dicha partición trajo como consecuencia la migración forzosa de millones de hindúes y musulmanes que abandonaron sus hogares para establecerse en los territorios de la que sería su nueva patria. En medio de un clima de tensiones religiosas, étnicas y territoriales, esta migración se saldó con 500.000 de muertes. Similar fue lo sucedido con el mandato británico de Palestina. Dicho territorio había sido prometido por los ingleses tanto a la población árabe como a los colonos judíos establecidos en las décadas de 1920 y 1930. En 1948, la colonia fue dividida en dos estados soberanos que no se reconocieron mutuamente, Israel y Palestina. Y, al igual que con la India y Pakistán, se desataron tensiones religiosas, étnicas y territoriales, dando origen en este caso a un brutal conflicto que continúa hasta la actualidad. Los demás imperios coloniales siguieron caminos intermedios a los anteriores. Holanda, por ejemplo, dio una dura batalla para tratar de conservar Indonesia, la que perdió ante las fuerzas locales del general Sukarno. Este, a su vez, fue más tarde derrocado por los militares, quienes instalaron una dictadura que masacró a 500.000 indonesios bajo el argumento de luchar contra el comunismo. Bélgica, por otro lado, se deshizo pacífica y apresuradamente del Congo en 1960, aunque la élite de antiguos colonos blancos mantuvo el poder económico, lo que, sumado a la fragilidad institucional del nuevo país, provocó motines de las Fuerzas Armadas en distintas regiones.
Estos levantamientos escalaron hasta convertirse en una verdadera guerra civil en la que, para complicarla aún más, intervinieron tropas belgas, una fuerza militar conjunta creada por la ONU y guerrilleros cubanos. Asistidas por la CIA, tropas congoleñas rebeldes secuestraron y fusilaron al primer ministro Patrice Lumumba, quien había liderado el reclamo por la independencia. Su cadáver fue desmembrado y disuelto en ácido, mientras el Congo se ahogaba en un sangriento conflicto que duraría 5 años. La antesala para una dictadura que a su vez duró 3 décadas. La descolonización de Asia y África dio nacimiento a lo que se ha denominado el Tercer Mundo. El primer mundo lo integraba el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, el segundo mundo la Unión Soviética y sus satélites. En cambio, al tercer mundo lo constituían un conjunto heterogéneo de naciones, generalmente ubicadas en el hemisferio sur. Podían ser socialistas o capitalistas, democracias o dictaduras. En todo caso, lo que tenían en común era padecer problemas similares y haber sido colonias de alguna potencia en el pasado. ¿Cuáles eran esos problemas compartidos? A nivel económico, las actividades extractivas del periodo colonial habían dejado numerosos estragos, como la pérdida de valiosos recursos naturales, la ausencia de infraestructura para el desarrollo industrial y la ruina ambiental de amplias regiones atadas a la monoproducción agrícola o mineral. A nivel político, los movimientos independentistas, una vez llegados al poder, se encontraron ante el desafío de erigir nuevos estados y democracias a partir de instituciones muy débiles, cuando no inexistentes. Además, tuvieron que lidiar con la construcción de una identidad nacional antes negada por el colonizador, lo cual fue particularmente difícil, pues las fronteras, antes y después de la descolonización, en ocasiones contenían a grupos étnicos diversos con conflictos entre sí. Todo esto a menudo se resolvió a través de la violencia, por medio de golpes de Estado o guerras civiles, como se puede ver en el caso del Congo. Finalmente, a nivel social, el periodo colonial había dejado como saldo una población marcada por la violencia, el abuso y la injusticia. La extrema pobreza, el analfabetismo y la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación eran sus problemas más urgentes. Y las propuestas para resolver esos problemas fueron diversas, aunque todas coincidían, en general, en buscar el desarrollo económico y social. Algunos países solicitaron apoyo financiero y militar a Estados Unidos. Otros se inspiraron en el modelo soviético de industrialización planificada por el Estado y trabaron relaciones con la Unión Soviética. Al mismo tiempo, y para recelo de ambas superpotencias, muchas naciones del tercer mundo formaron el Movimiento de los Países No Alineados, un agrupamiento que pretendía hallar vías alternativas al desarrollo y superar los lazos de dependencia que los unían a las potencias. Para la década de 1970 ya estaba integrado por alrededor de 90 países, como la India de Nehru, el Egipto de Nasser, la Yugoslavia de Tito, el Vietnam de Ho Chi Minh y la Cuba de Fidel Castro, entre otros. A modo de cierre, quiero dejar una conclusión y un interrogante. En muy poco tiempo, la descolonización de Asia y África cambió la historia del mundo para siempre. Con sus epopeyas y sus tragedias, demostró que los grandes imperios podían ser derrotados por la voluntad de los pueblos, una idea que caló muy hondo en las sociedades del periodo. Sin embargo, queda una duda que es materia de debate hasta el día de hoy. ¿Ese imperialismo del siglo XIX, que mencioné al principio del video, dejó de existir? ¿Fue destruido por los procesos de descolonización? ¿O simplemente mutó hacia nuevas formas de dominación en las cuales las potencias ya no necesitan colonias? Tema que quedará pendiente, pues este video ha llegado a su fin. En el próximo analizaremos las características y transformaciones de la sociedad de la segunda posguerra. ¡Nos vemos!